La perfección no existe. Esta es una de las frases que más hemos escuchado en nuestras vidas. Todos hemos tenido una profesora que no nos ponía un 10 porque la perfección no existe. Pero ¿cómo no va a existir la perfección cuando existen los atardeceres, los perros, Demi Lovato o las papas arrugadas con mojo? Y entre todas estas cosas, hay una serie de comedia que alcanza la perfección. Así que hablemos de... Me es difícil hablar de ella sin hacérmelo encima porque es de las series que más han influenciado en mi vida. Pero lo voy a intentar. Así que, dentro vídeo. Para entender Scraps, tenemos que hablar primero de su creador, Bill Lawrence. Desde pequeñito, Bill sentía un cosquilleo por el mundo de la televisión, pero sobre todo por dos series de comedia. MASH, una serie centrada en las unidades médicas del ejército estadounidense durante la guerra de Corea. Sí, la premisa no suena muy a... pero era una comedia. Y Enredos de familia, una sitcom familiar en la que actuaba Michael J. Fox. Aunque Bill soñaba con algún día crear sus propias series de comedia, trabajar en televisión le parecía algo inalcanzable. Aún así, había algo que se le daba especialmente bien: hacer reír. Era el payaso de la clase, pero cuando llegó el último año de instituto, todos parecían saber qué iban a hacer con su vida. Todos, menos él. Él no tenía ni idea de qué hacer, hasta que un día un profesor le enseñó que se podía vivir de escribir comedia. Esto animó a Bill a ir a la universidad, donde conoció a uno de sus mejores amigos, un joven aspirante a doctor llamado Jonathan Dory, o por sus siglas, JD. Tras terminar la carrera, un amigo de sus padres le puso en contacto con los productores de Seinfeld, y luego de mucho insistir, Bill consiguió trabajar de guionista para series como Yo y el Mundo, La Niñera o Friends. Pero en 1995, Gary David Goldberg, el creador de Enredos de Familia, estaba buscando guionistas para su nueva serie, Champs. Al enterarse de esto, uno de los creadores de Friends recomendó a Bill, y aunque la serie fue un fracaso, Goldberg y Bill conectaron de inmediato. Tanto que al año siguiente co-crearon Spin City, una sátira política protagonizada por Michael J. Fox, y la serie fue un exitazo. Bill Lawrence había cumplido todos sus sueños de muchachito confuso. Estaba trabajando en la tele con el creador y el actor de una de sus series favoritas, pero todavía tenía algo pendiente: crear una serie 100% de su autoría. Es así como en el 2001 nació Scraps, una comedia basada en la experiencia como residente de su colega el Jonathan. Y aunque Scraps no es una de las comedias más recordadas de los 2000, fue un exitazo increíble, ganándose a la crítica y al público durante todas sus temporadas, si obviamos que la última temporada existe. Y les cuento todo esto porque varios aspectos destacables de la serie parten de la personalidad, referentes y experiencias de Bill, aspectos que consiguen elevar la serie a la perfección. Por si no la viste o no recuerdas esta serie, Scraps sigue la vida de JD, un recién graduado que entra como residente a un hospital junto a Turk, su mejor amigo, y Elliot, un orgulloso residente, interés amoroso intermitente, y sí, se llama como el niño de té. Oye, no seas idiota. A partir de esta premisa nos sumergimos en la mente de JD, y no solo porque sea el protagonista, sino porque la narración de toda la serie está llevada por él y su forma de entender el mundo. JD, además de hacer referencias a la televisión que tanto le gustaban a Bill, tiene una personalidad inocente y soñadora, teniendo constantes fantasías que solo ocurren en su cabeza. Tío. Estas podían ir desde cosas que todos hemos pensado, como que nuestro entorno va al ritmo de la música, a una de las secuencias más divertidas de una serie de comedia que definió el humor de mi grupo de amigos. A veces estas fantasías invaden el mundo real, sirviendo para mostrar cómo JD utiliza la comedia como método de defensa. Esas fantasías y exageraciones son la manera que tiene de querer ver la vida y de procesar el entorno hostil en el que trabaja. Un entorno para el que su torpeza social e ingenuidad no le permiten estar del todo preparado. Y es que cuando hablamos de un hospital, en lo que menos pensamos es en echarnos unas risas. O bueno, al menos si no estás loco, un poquitito loco. Pero en cambio, Scraps es una comedia situada en uno de los lugares más tristes que pueden existir y funciona. ¡Vienen los médicos! Siguiendo el ejemplo de MASH, Scraps nos presenta un entorno hostil, un lugar en el que no queremos pasar mucho tiempo porque no drena la energía y en algunos casos, la vida. Pero ambas series, tanto por el tono como el uso que hacen del espacio, consiguen que veamos el lugar de una forma más humana. En el caso de Scraps, se nos presenta el hospital como un lugar en el que no solo hay espacio para la enfermedad y la tristeza, sino también un lugar donde hay margen para la risa, el juego y la reflexión.
mostrándonos desde la comedia la dureza del entorno, lo complicado de la medicina o el tener que lidiar con un sistema de salud privado. Cuando un paciente no tiene seguro, hay que rodear el sistema. Pero tienes que encontrar a alguien que haya muerto recientemente. Bien, el señor Rabinovich ha muerto. Oh, no se preocupe, metió la pilila en un enchufe eléctrico. ¿Usted no puede hacerlo? En la actualidad estamos acostumbrados a que las series de comedia tengan momentos dramáticos o toquen temas serios. De hecho, ya casi nos hacen comedias que no sean así. Pero hasta que llegó Scraps, e incluso después, muy pocas series consiguen tener un tan buen equilibrio entre la comedia y el drama. Episodios que terminan sin un chiste, situaciones que no se resuelven con una broma y personajes que cargan con las consecuencias emocionales durante el resto de la serie. Solo para contextualizar, esta era la profundidad de otras comedias en los 2000. Lo disfrutaremos los dos. Espérame. Descuida, no me puedo ir, no me llega la sangre a las piernas. Mientras otras sitcoms usaban el drama como recurso puntual, Scraps lo integraba como parte de su identidad. Y si hay algo que me deja dando volteretas en una serie de comedia, es que consigan que me esté riendo durante la mayoría del tiempo, pero me pase llorando en los 2 últimos minutos como quien ve Piecito por primera vez. Scraps se construye como una comedia, pero también como una historia de crecimiento. A lo largo de toda la serie, si obviamos que la última temporada existe, podemos ver un progreso en los personajes. Empiezan la serie siendo unos pipiolos que acaban de entrar como residentes, y terminan no solo siendo médicos y mentorizando a otros residentes, sino que ahora son adultos. Algo que muy rara vez pasa en las comedias es que los personajes cambien. Y no me refiero al cambio que pegó Jake en 2 hombres y medio, que de superdotado lo convirtieron en mono neuronal. Aquí el cambio era de verdad. No son los mismos personajes los que empiezan que los que terminan. Por ejemplo, en el caso de JD, seguirá teniendo las mismas ocurrencias que tenía al principio. E incluso seguirá manteniendo algo de ese lado naif con el que ve la vida. Pero ya no se enfrenta a su entorno de la misma manera que lo hacía antes. Y aunque a medida que pasaba la serie parecía que por momentos lo estaban idiotizando, en la última temporada vemos un JD adulto. A diferencia de la serie de Cusco, sé que no es el mejor ejemplo, pero cada uno tiene sus referentes y no se pueden imaginar cómo me enfadaba esto de pequeño. Que en cada capítulo le enseñaban la importancia de la amistad y al capítulo siguiente el pibe se la volvía a liar a sus amigos. Amigos, creía que esta serie iba solo de mí. Decid mi nombre otra vez. Aquí aprenden una lección en cada capítulo que tiene una continuidad a lo largo de la serie. Y hay un capítulo que me parece la síntesis de todo lo que hace perfecta esta serie. Mi vieja. La mayoría de las series de comedia cuentan con 3 tramas por capítulo. La trama A, que suele ser la principal involucrando al protagonista, la trama B, que suele centrarse en personajes secundarios, y la trama C, que suele ser o una segunda trama B, un chiste recurrente o un remate para las otras tramas. Les explico esto no para hacerme el varón cinéfilo, sino porque el capítulo comienza así. JD entra al hospital mientras reflexiona que estadísticamente 1 de cada 3 pacientes que ingresan en el hospital muere. Durante la explicación, Elliot, Turk y JD entrelazan sus caminos y podemos ver cómo cada uno de los personajes atiende a un paciente. En ese momento, la pantalla se divide y aquí ya tenemos la división de trama A, trama B y trama C. La paciente de JD es una abuelita con problemas renales con la que tiene una conexión especial. ¿Un caramelo? Sí, por favor. El de Turk es un chico con problemas de hernia al que tratan de forma impersonal. Y por último, Elliot atiende a una señora con lupus que solo habla español, por lo que asignan a Carla, la enfermera latina y su archienemiga al inicio de la serie, para ayudarla. Ya hemos conocido a los pacientes y tal y como dijo JD, sabemos que por estadística uno de ellos va a morir. Pero la pregunta es, ¿cuál? Y mientras haces tu apuesta sobre quién va a fallar, puedes aprovechar para suscribirte al canal y dejar de formar parte de la estadística que dice que 3 de cada 3 personas que ven mis vídeos sin estar suscritos, mueren. Tú sabrás. Mientras JD está entusiasmado con su paciente, Turk presume de que él no sabe el nombre del suyo. ¿Cómo se llama? Pues... paciente de hernia. Pero hemos intimado y le llamo Ernie. Supongo que debe sentirse en buenas manos. Cállate. Y Elliot está indecisa sobre qué medicación usar. Pero los resultados de la paciente de JD no son buenos. Y cuando va a comentárselo, la adorable abuelita se ha escapado para poder ir al cumpleaños de su nieta. Y aunque en un inicio lo encuentra como algo entrañable, JD se desespera al ver que nadie parece estar preocupado por la gravedad del asunto. El paciente de Turk consigue su atención al hablarle de fútbol americano. Y a partir de ahí, Turk se hace colegazo de su paciente y juega a los bolos con él. Literalmente. Y Elliot, aunque necesita buscar la aprobación de Carla para tomar decisiones, parece que lo está haciendo bien. Pero llegamos al final del primer acto.
Al mismo tiempo suceden tres cosas. Mientras Turk opera a su paciente de hernia, encuentra un linfoma. La paciente de Elliot responde mal al tratamiento que eligió. Y JD se entera de que su paciente prefiere morir a someterse a diálisis los años que le quedan de vida. ¿Me devuelve el boli? Turk pide consejo al director del hospital, que rápidamente le deja claro que lo que necesita su paciente no es un amigo, es un doctor. JD le pide consejo a Cox, su mentor, pero este le explica que si ha rechazado de forma consciente la diálisis, JD no puede hacer nada. Y si tanto le preocupa, es por su miedo a la muerte. Elliot intenta buscar la aprobación de Carla, pero la enfermera ya no está cualificada para saber qué opción tomar. Y ante el miedo que siente, sale corriendo. Pese a todo, Turk le cuenta a su paciente lo del linfoma y lo sigue tratando como un amigo. Carla motiva a Elliot a tomar una decisión y JD escribe un listado de cosas que hacer antes de morir para convencerla de hacer diálisis. Pero para su sorpresa, la paciente ha hecho todas y cada una de las cosas que ha escrito. De hecho, la paciente se enfada porque es él quien no ha hecho las cosas que están en la lista. ¿Y su lista? ¿Cuántas cosas ha hecho usted? Por ejemplo, ¿se ha tumbado en la hierba sin hacer nada? ¿Eh? Tiene que empezar a cuidarse un poco más, jovencito. Prométame que lo hará. Lo prometo. Por último, le invita a que se vaya a descansar, pero JD lo intenta retrasar al máximo. Y finalmente, admite su miedo a la muerte. ¿Se encuentra bien? Tengo miedo. Venga aquí. Vamos. Tranquilo. Ambos se dan un abrazo y comienza a sonar la canción de Shrek. ¡No, esa no! ¡La triste! ¡Esa! Turk lleva de nuevo a su paciente al quirófano. Elliot administra la medicación y JD acompaña a la abuelita mientras espera lo inevitable. Un electrocardiograma comienza a sonar cada vez más rápido, captando la atención de... JD le da la noticia a la familia de la abuelita. El padre del paciente de Turk le agradece haber sido amigo de su hijo. Y Cox le dice a Elliot que aunque su paciente falleciera, tomó la decisión correcta. Y estoy seguro de que todos apostaron por la vieja, ¿eh? Lo siento mucho. No siempre las estadísticas se cumplen, y cuando no se cumplen, lo mejor que se puede hacer es intentar sacar algo bueno de ello. Y eso bueno que se lleva cada uno es que al recibir un nuevo paciente, Turk lo trata como una persona, Elliot aprende a tomar decisiones complicadas, y JD se toma un tiempo para poder estar tirado en el césped, sin hacer nada. ¡Qué intensito, eh! Por cómo lo he narrado, parece que es un capítulo de Anatomía de Grey, así como muy dramático, pero justamente es esa una de las cualidades de la serie, el equilibrio entre la comedia y el drama. Nos plantean un lugar terrorífico, como lo es un hospital, unos personajes que progresan en su aprendizaje y una comedia que consigue hacerte reír y llorar. ¡Es perfecta! Y a nivel personal, esta serie tiene un lugar especial en mi corazón, y es que la primera vez que la vi fue con mi abuela. Y con esto quiero que me permitan una pequeña historieta. Cuando tenía como unos 8 o 9 años, mi padre entraba a trabajar súper temprano. Por eso, durante los veranos, para no dejarnos solos tanto tiempo, nos llevaba de madrugada a casa de mi abuela. Y lo poco que echaban en la tele que no fueran noticias, series preescolares o estafas, era Scraps. Y aunque era tan pequeño que no entendía la mayoría de las bromas, el tan solo escuchar la risa de mi abuela conseguía que me pareciera la serie más graciosa del mundo. El compartir con mi abuela esa primera vez que vi Scraps es algo que para mí eleva la serie a otro nivel. Por eso decía al principio que me iba a ser complicado hablar de ella sin hacérmelo encima. Scraps fue una de las series que definió mi humor, mi forma de ser y el cómo quiero ver el mundo, teniendo siempre como objetivo conseguir esa risa de mi abuela. Todo esto es lo que la convierte para mí en la serie de comedia perfecta, y mi vieja en mi capítulo favorito. Y si a ti te ha gustado más otro, está bien, porque para gustos culos, y para culos el tuyo, bebé. A ver, obviamente la perfección no existe, o al menos la perfección tal y como establece la sociedad. Son parámetros arbitrarios, inalcanzables y bastante confusos. Pero como la objetividad no existe cuando hablamos de las artes, porque los valores formales no definen el sentir de una obra, para mí, Scraps es la serie de comedia perfecta por cómo durante todos los años que estuvo en emisión, si obviamos que la última temporada existe, consiguió remover tantas emociones en tan solo 20 minutos. Y ahora saldrá a tocarse... Mierda.
Estuvo a puntito de conseguirlo.